vamos a grabar porque vamos a definir entonces que en esta clase continuamos con la temática. Ya enseguida me voy para el tablerillo para que empecemos a hablar sobre variables cuantitativas. Entonces vamos a hacer una pequeña reminiscencia de lo que veníamos trabajando. Recuerden que cuando nosotros tenemos un problema, nosotros ese problema lo podemos definir o lo podemos dividir en sus características. Entonces, esas características se denominan variables. ¿Y cuál es la idea de nosotros definir un problema o una situación que queremos estudiar en variables? Pues nosotros podemos recolectar información y con base en esa información tomar decisiones. Eso siempre es y será, sin importar si la técnica que yo estoy usando es muy simple o es muy compleja, eso siempre será la utilidad de la estadística, llamémoslo así. Entonces, cuando yo lo primerito que debo hacer siempre que utilizo la estadística o que recolecto datos o requiero información, lo primero que debo hacer es describir el comportamiento de esas variables. Y hay en estadística dos ramas grandes que son la descriptiva y la inferencial. La descriptiva es la que me ayuda, valga la redundancia, a describir la variable, pero en términos estadísticos. O sea, ya nosotros no vamos a hablar simplemente de que hay mucha gente que le gusta un equipo, de que hay muchas personas que piensan que la herramienta virtual es efectiva. Ya no vamos a hablar así como tan etéreamente, sino que vamos a usar cifras. O sea, esa es como el beneficio pues de la descripción de una variable en términos de cifras, que nos ayudan pues un poquito más. Entonces, para hacer eso, nosotros, ¿qué utilizamos? La estadística descriptiva, que difiere si mi variable es cualitativa o si mi variable es cuantitativa. Difiere es en términos de que tiene más riqueza analítica una variable cuantitativa que una quali. Entonces, por eso es que siempre se prefiere que una variable que nosotros definamos, ya sabemos que como investigadores nosotros podemos decir qué nivel le vamos a dar a nuestra variable, si queremos dejarla en la sencillez de nominal o si queremos subir un poquito más, pues como hasta la razón, si eso que yo estoy midiendo lo permite. Entonces, si lo permite, ya nosotros en una variable cualitativa, descriptivamente hablando, solamente podríamos determinar una tabla de frecuencias y un gráfico. La tabla de frecuencias irá completica si mi variable es ordinal o solo irá hasta dos frecuencias si mi variable es nominal. Pero si mi variable es cuantitativa, adicional a esas dos herramientas que estamos hablando, una tabla de frecuencia y unos gráficos, también tengo otras herramientas como son las medidas descriptivas, que ya veremos en su momento. Yo creo que la próxima clase empezamos con las medidas descriptivas. Terminemos hoy lo que es el análisis de las variables cuantitativas desde el punto de vista pues de análisis de frecuencias, de tablas de frecuencia y de sus respectivos gráficos. Les voy a montar una presentación en el Poli virtual, una presentación donde ustedes van a tener acceso a esta información. Ustedes ya tienen en Poli virtual unas diapositivas donde están todos los conceptos estadísticos, esto que les dije, y tienen cómo se agrupa una variable cualitativa en una tabla de frecuencias. Ya les voy a montar cómo se agrupa o cómo se trabajan las variables cuantitativas. Entonces, voy a poner un momentico el video en pausa para ir al superpoderoso tablero y vamos a hablar hoy de qué es una variable cuantitativa y esa variable cómo es que se agrupa o cómo es que se resume. Y después de esto, como les dije, les voy a montar un tallercito para que ustedes resuelvan. A ver, ahí está el tablero. Tuve que cambiar de locación porque las gallinas no dejan hacer mucha cosa. Entonces ustedes me dicen pues si se ve bien o no se ve bien. Entonces la idea ahora es que nosotros empecemos a hablar de variables cuantitativas. Entonces recordemos que una variable cuantitativa tiene una característica muy especial y es que cuando yo hago la medición, el resultado de esa medición es un número, pero al ser ella una variable cuantitativa tenemos dos cosas y es que ella puede ser discreta o puede ser continua, ¿sí? O sea, estamos haciendo un pequeño repasito pues más o menos de lo que habíamos visto para poder hacer ese resumen. Entonces, vamos a hacer, en esta primera clase, vamos a hacer un ejemplo. Ya ustedes saben cómo se hace una tabla de frecuencias, ya la tabla de frecuencias desde el punto de vista quali y quanti tiene la misma estructura, solamente cambia pues como la forma como se recolecta. Recordemos
que esta discreta tiene una característica muy especial y es que nosotros no podemos tener resultados que tengan, ¿cómo se llama? Decimales. En cambio esta sí, pero es lo que estoy midiendo, acuérdense. Yo puedo expresar el peso en kilos de 5 personas y decir que la una pesa 50, la otra 40, 43, 52, pero eso no quiere decir que mi variable sea discreta, porque lo que estoy midiendo, que es el peso, permite valores decimales. Entonces ahora, si recordamos además de las variables que las tablas de frecuencias tienen aquí, la categoría, la frecuencia absoluta, la frecuencia relativa, frecuencia absoluta acumulada y frecuencia relativa acumulada, acuérdense que esta es la estructura de una tabla de frecuencias, entonces vamos a combinar estos dos conceptos. Vamos a hacer un ejemplito y vamos a mirar de qué manera nosotros vamos a agrupar las variables cuantitativas en una tabla de frecuencia. Entonces, digamos esto. Los siguientes datos corresponden hoy la caligrafía está mejor, ¿cierto? Corresponden al número de actividades realizadas diariamente por un grupo de estudiantes en cuarentena, ¿sí? Entonces, estamos diciendo que ¿qué es lo que nosotros medimos? Nosotros, hay una estudiante que se llama Natalia, si no sé si ustedes, qué pena pues, me da pena, pero es que ellos están tratando de entender. Hoy a las 2 y hemos estado tan y nos pide una contraseña. Les voy a dar la contraseña, ahorita le decimos que nos perdone. Listo. Muy bien, entonces estamos diciendo que medimos que cuántas actividades hizo usted diariamente durante la cuarentena. Entonces a mí me preguntan, yo he hecho hay 45 diarias. Entonces vamos a poner aquí los daticos. Usted me imagino que 63 porque son más hiperactivos que yo. Entonces empecemos. Acá tenemos 10, 25, 10, 12, 12, 14, 10, 12, 12. Ustedes siempre me preguntan de dónde salen esos datos, ya saben, ¿cierto? De esta cabecita. Entonces, empecemos a entender lo que siempre estamos haciendo. ¿De qué manera nosotros vamos a coger este problema y lo vamos a entender? Primero, vamos a decir qué fue lo que se midió, qué es X. Entonces, lo que yo pregunté a cada una de las personas a las que le hice la medición fue el número de actividades por día. Eso fue lo que le pregunté. Eso es lo que yo tengo que tener claro, ¿cierto? Entonces llegué al primero y le dije, ¿cuántas actividades usted hacía durante la cuarentena en un día? Entonces, este señor me dijo que 10, este señor me dijo que 25, este me dijo que 10, este me dijo que 12, este me dijo que 12, este me dijo que 14. Entonces, eso es lo primero. ¿Qué es lo segundo que voy a hacer? Como lo veníamos haciendo siempre, como les digo yo, para estudiar para el parcial y que no se nos olvide. ¿Cuál es la naturaleza de esta variable? Entonces, acuérdense que la naturaleza son dos, cualitativa o cuantitativa. O sea que en este caso mi variable es cuantitativa, ¿sí? Pero si es cuantitativa, tiene apellido, ¿sí o no? Entonces, tiene apellido. ¿Cuál es ese apellido? El apellido es discreta, o sea, es una cuantitativa discreta. ¿Por qué? Porque yo no pude haber hecho 2.3 actividades en un día. Yo hice 2 o hice 3. O sea, que eso que estoy midiendo solo permite valores discretos. Y cuando miramos acá, seguimos repasando para el examen final, ¿cuál es el nivel de medición? Entonces ya sabemos que si es cuantitativa solamente voy a tener 2 niveles, de intervalos o de razón. Entonces, ¿el nivel será de intervalos? No. ¿Por qué? Porque ¿qué decimos? Que si yo hice 0, quiere decir que ni siquiera podría existir el 0, no hice nada en todo el día, ¿sí? O sea que es ausencia de actividades. Entonces se cumple bien. Pero si esta persona hizo 10 y otra persona hizo 20,
quiere decir que uno hizo el doble que el otro, o que el otro hizo la mitad. Entonces, eso significa que el nivel de esa variable es de razón. Muy bien. Entonces, miren ustedes, cuando yo tengo estos datos, nos falta una cosita. Nos falta decir a cuántas personas le hicimos esa medición. Entonces, miremos. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. O sea, tuvimos una muestra de 18, como no sabemos si son personas, animales o cosas, digamos 18 individuos o 18 elementos. Entonces ya tenemos claro todo lo que nosotros observamos, miramos y tenemos. ¿Cómo está esto acá? Es simplemente una lista. Si yo les digo a ustedes, descríbanme, por favor, esa variable. La variable actividades realizadas en un día. ¿Uno qué dice? No, pues sí, hicieron muchas, hicieron poquitas, hicieron regulares. No. Entonces, primera herramienta que tenemos nosotros para poder organizar estos daticos de manera que podamos hablar, que podamos decir un tanto sobre la descripción de esta variable. La primera que tenemos le dice que la contraseña es incorrecta, yo no les puedo creer. ¿Cuál era la contraseña, cierto? OTA3TG. Entonces le toca esperar a esta pobre niña porque sí han entrado ustedes con esa. Profe, es un 0. Lo del inicio es un 0. Ah, bueno, entonces, gracias. Le voy a decir, el inicio es 0, 0. 0, a ver si logra entrar. Muy bien, entonces miren que lo que nosotros vamos a hacer es organizar esta variable que es discreta, la vamos a organizar en una tabla de frecuencias. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Empecemos a mirar. La organización de esa variable en una tabla de frecuencias es así de simple. ¿Cómo es que nosotros organizamos una tabla de frecuencias? Entonces recordemos, ¿qué es lo primerito que tenemos que hacer? Mírenlo allá. Lo primero que tenemos que hacer nosotros es organizar la categoría. Entonces, ¿cuál es la categoría en este caso? Entonces, para no poner aquí categoría, sino que vamos a poner el titulillo que colocamos. ¿Qué fue lo que tenemos aquí? Lo que medimos fue actividades. O sea, esa fue la primera. Lo primero que nosotros medimos fue actividades realizadas. Entonces, ¿qué empezamos a mirar acá? Que nosotros tenemos una cantidad de numeritos. Entonces, la mínima actividad es 10 y la máxima actividad es 25. Entonces, esas son las categorías. Miren, 10. ¿Qué sigue de 10? Tenemos 11. Tenemos 12. Tenemos 13. Tenemos 14, ¿sí? ¿Hay 15? No. ¿Hay 16? No. ¿De ahí qué sigue? De ahí sigue el 22 y ahorita ponemos acá el 25. O sea que ya sabemos que estos fueron los resultados que obtuvimos. No siempre tiene que ser 0, 1, 2, 3, 4 o seguiditos, sino que tenemos aquí las categorías. Ahora, si yo estoy haciendo una tabla de frecuencias, ¿qué es lo que sigue? Pues lo que sigue es hacer la frecuencia absoluta, pero no vamos a poner FI. O sea, por definición, ¿qué es FI? Es el número de elementos que cumplen con esta categoría. O sea, que aquí no vamos a colocar FI, sino que vamos a colocar, ¿qué? Individuos. Ya sabemos que esa es esta primera. O sea, ya tenemos la categoría y ya tenemos la primera frecuencia. Empezamos a agrupar. Miren que vamos a resumir. El 10 aparece 1, 2, 3 veces, ¿cierto? O sea, aquí tenemos 3. Esa es la primera frecuencia. Vamos a ver cuántas veces aparece el 11. El 11 aparece una sola vez, ¿sí? ¿Cuántas veces aparece el 12? El 12 aparece 1, 2, 3, 4, 5 veces. O sea que aquí tenemos un 5. ¿Cuántas veces aparece el 13? El 13 aparece 1, aparece 2, aparece 3, nada más. ¿Cuántas veces aparece el 14? El 14 aparece 1, 2. ¿Cuántas veces aparece el 22? El 22 aparece una sola vez y el 25 aparece 2 veces. 2, 3. 1, 2, 3 veces. ¿Listo? Voy a borrar este pedacito aquí. Si nos, el 22, ¿cuántas eran? Una vez. Y el 25 aparece 3. Entonces ya voy a borrar aquí la niña desordenada, ya ustedes me conocen. Entonces me quedo acá, ¿cierto? 22. El 22 una vez y el 25 aparece 3 veces.
Miren, esto es la parte más importante de una tabla de frecuencias. La parte más importante de la tabla de frecuencias es esta frecuencia, porque de aquí parte todo. Si yo tengo esto malo, pues entonces ya me va a quedar todo malo. Ustedes me van a ir ayudando, ¿sí? En una tabla de frecuencias seguiría entonces la frecuencia relativa. Recuerden ustedes que la frecuencia relativa simplemente es sacar el porcentaje de personas que pertenecen a esa categoría. Entonces, ¿cómo se calcula? Recuerden que nosotros lo que hacemos, o sea, la frecuencia relativa es tomar la frecuencia absoluta, dividirla por n y multiplicarla por 100%. Entonces, comenzamos. Cada una de esas ustedes me la van a ir haciendo y así como han sido juiciositos, me las colocan en el chat. Ponemos 3 dividido 18 por 100. ¿Cuál es la que sigue? 1 dividido 18 por 100. Y así voy a tener esto en términos porcentuales. Entonces acá no voy a colocar HI, sino que voy a colocar porcentaje. Entonces ayúdenme pues para que lo vamos haciendo. 3 dividido 18 por 100. ¿Cómo? 16.6. O sea, este primero nos da 16.6%. El segundo, 1 dividido 18 por 100. Nadie. A esta niña Natalia no la deja entrar. Nadie me va. Ah, sí, ya está en el chat. 5.5. Listo, 5 puntos. Mira, como es 5.55, vamos a ponerle 5.6%. ¿Listo? Aquí el otro, entonces, 5 dividido 18 por 100. 27.7. 27.7, entonces, ¿cuánto nos va a dar? Nos va a dar 27.8, ¿cierto? Porque si nos hubiera dado 27.4, lo dejábamos en 27. Si fuera pues 27.4, lo dejamos en 27.4. El 3 ya lo sabemos, entonces nos da 16.6%. 2 dividido 18 por 100, 11.11, 11.1%, ahí lo dejamos en 1. Este nos da 5.6%. Este nos da 5.6% y este nos da, ya sabemos pues que nos da, pues lo estoy haciendo por imitación de lo arriba, ¿cierto? 16.6%. Entonces miren, ya tenemos una tabla de frecuencia, nos quedan 10 minuticos, entonces en estos 10 minuticos ustedes me van a ayudar a calcular, o sea, ya las tablas de frecuencia ya saben que tenemos que seguir. ¿Qué sigue? Hay que calcular la frecuencia acumulada y hay que calcular la otra frecuencia. Entonces, en estos 10 minuticos vamos a terminar de construir. Ustedes, como les digo, me ayudan sobre todo con el 1 lo repetí 2 veces, aquí, o sea, está mal, aquí, el profesor no se equivoca, ya ustedes saben, ¿sí o no? Es para eso están despiertos y tú estás despierta. Muchas gracias. Acá tenemos uno. Entonces, aquí, si tuviésemos un error, ya nos vamos a dar cuenta. ¿Por qué? Porque vamos a hacer lo que son las tablas de frecuencia con sus propiedades. Acuérdense que vamos a calcular la frecuencia relativa absoluta acumulada y la frecuencia relativa acumulada. ¿Cuánto nos tiene que dar aquí al final? 18. Y si sumamos todo esto, entonces recuerden que si sumamos todo esto, aquí me tiene que dar 18 y aquí me tiene que dar 100%, porque esas son las propiedades de las tablas de frecuencia. A veces no nos da exactamente el 100%, no importa, porque nosotros aproximamos. Cuando hacemos esto en un software, el software aproxima solito y no nos tenemos que preocupar por colocar 16.6, 16.4, nada. Entonces, yo voy a hacer esta y ustedes me hacen la de allá para ahorrar tiempo. Entonces, ya ustedes eso lo saben hacer. Empezamos. La primera frecuencia absoluta acumulada es la primera frecuencia absoluta. Vamos a seguir 3 más 1, 4. 4 más 5, 9. 9 más 3, 12. 12 más 2, 14. 14 más 1, 15. Y 15 más 3, 18. O sea que si no te hubieras pillado el error, nos hubiera dado 19 y tendríamos que buscar dónde estaba el error y era que aquí el 1 que corresponde a ese 22, yo lo había escrito 2 veces.
Entonces, ¿cómo ustedes ya me van a ayudar para que terminemos de llenar esta? ¿Qué sigue aquí? Entonces, la primera frecuencia relativa acumulada es la primera, 16.6%. Seguimos, 16.6 más 5.6, eso la mayoría de las veces da 22.2, creo. Mentira, 21.2, 22.2. Ayúdenme para no decir aquí lo que no es. Al final, me tiene que dar 100%. Da 22.2%. 22 yo creo que todos saben lo que estamos haciendo, 22 más 27, ¿cuánto nos da? 22 más 27 nos da 49 da 50, no, 22.2 más 27.8, sí, da 50 exactico, 50, pongámosle aquí el 0, 50 más 16 me da 66.6%, esta está como fácil, 66.6 más 11.1 me da 77.7%, 77.7 más 5.6, ahí sí necesito ayuda, ya se me bloqueó todo. Eso me da 77, 82, 83.13, muchas gracias. 83.3 y miren que 83.3 más 16.6 nos da el 100%. Entonces, ¿qué vamos a hacer en estos 5 minuticos que nos quedan? En estos 5 minuticos que nos quedan, vamos a interpretar, porque de eso se trata. Vuelvo y les digo, esta información o todo esto que tenemos aquí no lo hace un software. Miren ustedes, acá tenemos un montón de números que inicialmente teníamos 18, ya hay un cocao aquí que uno dice, Dios mío, ¿de dónde salió todo eso y qué voy a hacer? Miren, por eso yo les decía a ustedes que en un examen les puedo poner esos 18 daticos y decirles simplemente, descríbame la variable número de actividades. Entonces no nos vamos a olvidar que esto que hay aquí es el número de actividades que realizan las personas en un día. Entonces empecemos. ¿Qué significa este 10? Pues que hay una persona, una cualquiera, nos respondió que practicaba 10 actividades en un día. ¿Qué significa este 22? Lo mismo. Una persona respondió que practicaba 22 actividades en un día. Pero esto no es el tamaño de la muestra. El tamaño de la muestra son 18. Miren, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 resultados en 18 individuos. Pero resulta que este resultado se repite 3 veces. Este resultado se repite 2 veces. Y este resultado se repite 5 veces. O sea que cuando yo estoy hablando acá de mi frecuencia absoluta, ¿qué estoy diciendo? Que este número representa el número de veces que encontramos este 14 en la muestra. ¿Por qué les digo esto? Porque recuerden que nosotros teníamos primero 18 datos sin agrupar. ¿Qué hicimos nosotros para poder hablar sobre el número de actividades y poder describir la variable? Lo organizamos en una tabla de frecuencias que ya sabemos que tiene esta estructura, porque como es una variable cuantitativa, tiene las 4 completitas. Si fuera una variable nominal, acuérdense que iría solo hasta acá. Entonces, voy a interpretar una de cada una. Y ahorita que volvamos, pues repetimos otras. O sea, yo no voy a borrar esto porque me voy a aprovechar de esto para hablar desde las cuantitativas continuas. Pero miremos, ¿qué significa este 3? Entonces, miren, 3 individuos, ¿qué es lo que hacen? Hacen o realizan ¿cuántas actividades en el día? 13. Entonces, 3 individuos tienen 13 actividades en un día. Entonces, ¿cuántos individuos practican 12 actividades? Entonces, ¿cuántos individuos? Vengo acá, practican 12 actividades. 12 actividades está aquí. ¿Cuántos? 5. Hay 5 individuos que practican 12 actividades en un día durante la cuaresma. Ahora, ¿qué es este porcentaje? Entonces, ya no vamos a hablar en términos absolutos, sino en términos relativos. ¿Qué es 11.1%? 11.1% significa que el 11.1% de los individuos que hacen 14 actividades en un día. ¿Sí? Tenemos aquí que es este 5.6%. El 5.6% de los individuos practican 11 actividades en un día.
Hasta aquí solamente hemos interpretado las frecuencias absolutas y las frecuencias relativas. ¿Qué son las acumuladas? Entonces, volvamos a mirar. Las acumuladas son el número de individuos hasta la categoría donde está esa frecuencia, o el porcentaje de individuos hasta la categoría donde está esa frecuencia. Entonces, miremos, ¿qué significa 12? 12 significa que 12 individuos practican 13 actividades o menos, ¿sí ven ustedes? O menos durante la cuarentena. ¿Qué significa 77.7? 77.7% de los individuos practican 14 actividades o menos durante la cuarentena. Entonces, aquí hicimos la interpretación de todas estas frecuencias. Hicimos simplemente una tabla de frecuencias donde ya ahorita vamos a ver en este medio minutico, sino cuando empecemos nuevamente a las 3, ya les voy a mandar a todos los que me escribieron la contraseña de ingreso a las 3, vamos a describir esta variable. Entonces miren que ya uno puede, antes teníamos 18 datos, ya no, ya podemos decir, el mínimo número de actividades que practican durante la cuarentena es 10 y el máximo es 25. Lo que más se presenta es que practiquen 12 actividades. El 16.6% de los individuos practican 13 actividades. ¿Sí? Los datos de las variables cuantitativas siempre deben de ponerse en orden. Sí, señora. Por eso hacíamos en una variable, en una ordinal, siempre tienen que estar en orden. Y en esta, como los datos tienen jerarquía natural, tienen que estar en orden. Ya sea de mayor a menor o de menor a mayor, como quieras, pero en orden. No podemos poner eso así desordenado porque pues no se ve bien. Entonces, ahorita que volvamos a las 3, vamos a retomar esto, vamos a mirar qué gráficos se pueden realizar y vamos a hablar de las variables continuas. Entonces, ya la idea es que ustedes vean que se cumplen las 4 propiedades de mi tabla de frecuencias. Esto es n, esto es 100%, la última da n y la última da 100%, y ya lo demás es interpretar. Entonces nos vemos en un ratito con este mismo ejemplo para que termine, pues si tienen dudas me pregunten y terminemos de mirar qué vamos a hacer de aquí en adelante para evaluar y para que tengamos pues como